El protagonista de este reportaje es un Chrysler 2 litros automático, fabricado por Chrysler España y matriculado en la provincia de Palencia en diciembre de 1976. Este modelo fue presentado a la prensa por Chrysler España en Almería en marzo de 1975. El Chrysler 2 litros automático se basa totalmente en los dos modelos conocidos, el Chrysler 160 y el Chrysler 180, una realización sumamente internacional, apoyado por los departamentos de estudios de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, y con una fuerte influencia del estilo americano. Estamos con el tesorero del Club Talbot de Cataluña y nos va a explicar esta unidad de Chrysler. Sí. Esta unidad es una 2000, sí, con cambio automático de 110 caballos. Es una mecánica muy simple, sí, que mucha gente ha conocido. Si metes la cámara en el vano del motor, ya ves que es muy simple. No hay aquí un misterio. Tiene un viscoso para el ventilador, para la refrigeración. Sí. Esto es la botella del limpia, sí, las bocinas, o sea, no hay poco que contar en este vehículo. La transmisión es automática, como hemos dicho. Transmisión automática. Y tracción trasera. Tracción trasera. Sí. Va consumiendo alrededor de sobre unos 100 km por hora, una media de 110 o así, unos 8 o 9 litros. O sea, el consumo es bastante aceptable. Aceptable, para la época, sí, aceptable por lo que pesa el vehículo, que ¿Cuánto pesa más o menos este vehículo? Según el fabricante, el peso en vacío era de 1120 kilogramos y el peso cargado era de 1525 kilogramos. Es un coche muy pesado. Muy pesado. El cambio automático ya de por sí es un poquito tragón. Sí. Cuando estás conduciendo con estos vehículos son muy cómodos, pero a la hora del consumo penaliza. Sí. Y la verdad que yendo a una velocidad relativamente aceptable, 110, 120, pues está alrededor de esos consumos aproximadamente. O sea, es un motor 2000. Un motor 2000. Es un motor Luego 2000. había una versión de estas, sí, 1800. 1800 también, sí, había una versión. Y luego había una versión de gasóleo, sí, con motor Barreiros, que tenía 65 caballos, el más potente de la época. Hubo también un fabricante que le incorporaba un turbo compresor, sí, y te rendía ya 90-95 caballos. Pero bueno, esas eran unidades muy raras de encontrar. Y la verdad que es un vehículo que le llamaban el americano europeo. Era un americano europeo. Sí, porque llevaba una estética muy americana, sí, pero dentro bastante, sí, es muy americano. Europeo. El Chrysler 2 litros automático se basa totalmente en los dos modelos conocidos, el Chrysler 160 y el Chrysler 180, una realización sumamente internacional, apoyado por los departamentos de estudios de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, y con una fuerte influencia del estilo americano. ¿Estas unidades dónde se fabricaron? En Villaverde. En Villaverde, en Madrid. Y en Popsí, en Francia. Pero se fabricaron dos modelos, el 160, sí, que era básicamente el mismo coche, pero sí, era muy espartano, o sea, era el equipamiento lo mínimo posible. Y luego el 180, sí, algunas unidades llevaban, las incorporables, aquí una luz de largo alcance, sí, porque aquí están los agujeros, pero el antiguo propietario se las quitó. Sí. Se les estropearía o a saber. Luego techo de vinilo, sí, es la unidad de centralita o de encendido electrónico, sí, para el Delco, que es electrónico, tiene sensor HAL, sí, ya no lleva platinos o sea, esto era ya un avance muy significativo de la época, porque la mayoría utilizaban todavía platinos y ya no lo utilizaba. Sí. La bomba de freno, el servofreno, que es un elemento de seguridad, que es más confortable a la hora de frenar el vehículo con menos esfuerzo, frenas 1525 kilos. Sí.
Este propulsor de 1981 centímetros cúbicos y 110 caballos a un régimen de 5.600 revoluciones por minuto tiene un exceso de potencia respecto al 180, que es lo que necesita para compensar la pérdida de rendimiento del motor que provoca la caja de cambios automática. Su relación de compresión era de 9,45 a 1. Este es el motor de arranque. Sí. Es el mecanismo que hace que girar el propio motor. Y este es el filtro de aceite, para la gente que no sepa de mecánica. Sí. Esto es el filtro que saca las impurezas del aceite. Sí. Es como el símil del riñón, ¿no? Sí, sí. Y entonces la parte de arriba, esto es el filtro de aire. Sí, correcto. Que hace que purifique el aire hacia el carburador, que es esta pieza de aquí. El carburador lo tenemos aquí. Sí, que hace que funcione el motor. Sí. Eso no hay problema. Luego aquí tenemos el filtro de combustible. De combustible, sí. Este es el filtro de combustible que limpia la gasolina antes de ir al carburador. Sí. Después esto de aquí es el nivel de la caja de cambios automática. Vale, correcto. Y esto siempre se mira en caliente, con el motor en funcionamiento. Sí. Dice, la gente puede pensar, hostia, no puede ser, porque en el aceite tienes que esperar que se asiente el aceite y el motor parado. Pues en este no, en este tiene que estar el motor caliente en servicio y mirarlo con el motor puesto en P. Sí. Porque así el volumen sube y entonces es correcto o no. Vale. Es una de las curiosidades de esto. Sí. Y por lo demás... Luego aquí tenemos el Delco, ¿no? Este es el Delco, el distribuidor, sí, el distribuidor, que hace que aquella pieza funcione, porque no lleva platinos, sí, lleva ya un sensor electrónico que hace que el encendido de las explosiones pues sea correcto, más o menos, para decirlo rápido. Y entonces ya, como no lleva platino, lleva como un sistema eléctrico. Ya en ese entonces ya empezaban a poner, y fue de las Grizzly o Sinca o la Talbot las primeras en poner encendido electrónico, o que yo recuerde. Sí. Incluso lleva el carburador un estrangulador aquí. Correcto. Y entonces hace que se pare. Sí. Cuando para ese rotato se para, coge el combustible, lo corta y se para. Eran pequeñitas cosas tecnológicas que en aquella época no eran común. Sí. Y bueno, eso lo hacía que era una de las marcas muy desarrolladas en ese sentido. Luego aquí tenemos el alternador aquí debajo. Este es el alternador, lo que genera la corriente para la batería. Y las correas. Y las correas, bueno, claro, las correas es la que hacen mover el alternador. Aquí tenemos el radiador. Tenemos le han puesto desconectador de batería. Sí, está desconectado. Sí. Y bueno, es una mecánica, pues es fácil. Hay espacio para reparar, sobre todo en ambos lados. Y es una mecánica bastante noble y simple. Sí. Ahora entraremos dentro. Sí, entramos dentro. Chrysler España anunciaba una velocidad máxima de 170 km por hora, cubriendo el kilómetro en salida parada en 36,5 segundos. En el interior del Chrysler, ¿qué nos puedes contar? Bueno, a ver, es bastante sencillito. Sí. Bueno, tiene un reloj, tiene el indicador de combustible abajo, el de la temperatura aquí. Este es un cuenta revoluciones, no, el velocímetro, perdón, y el cuenta revoluciones es aquí. Sí. Entonces luego tenemos la tapa para el aire exterior. Sí. Ahora está abierta, lo cerramos. Correcto. Esto es el chivato de los frenos. Cuando falla el líquido de frenos, sí, se enciende el chivato como diciendo, cuidado que tienes un problema ahí de desgaste o tienes una avería. Pues luego tenemos aquí el warning. Esto es de la luneta térmica y esto es para la regulación de lo que es la luz del tablero. Del tablero, ¿vale? Lo que pasa es que ahora tenemos desconectada la batería. Sí. Luego a la hora de aquí abajo, bueno, la bocina es aquí, sí, luego los intermitentes y luego si le damos aquí, sí, exposición. Así es cruce y luego para abajo es carretera.
Correcto. Es muy simple. Pues ya te digo, no tiene la batería conectada porque la hemos Sí. desconectado. Y luego los limpias parabrisas, la velocidad es. Entonces, Esto es por un lado. Sí. Luego tiene, mira, aquí se mueve un poquito sí, porque tienes el encendedor encendedor. de la época que hoy ya casi ya no está. sí, Esto no es original, ya se ve que no es original, Sí. el antiguo dueño lo puso. Tenemos una caja de cambios automática, parking, retroceso o marcha atrás, neutro, directa, segunda velocidad y primera velocidad, Sí. no tiene más. Y con este botón, hay un botón aquí abajo sí, que puedes ir cambiando, correcto. ¿eh? Es muy simple. Sí, En los coches modernos, si no pesas el freno, no te deja hacerlo. Sí. En estos era muy fácil. sí que se puede. Sí se puede. Es un poquito peligroso. Es más cómodo incluso, pero Sí. es un poco peligroso. Mm. Porque si le quitas el freno de mano y tal, puedes ir con el coche para abajo si hay una pendiente. Luego pues tenemos aquí la calefacción. Es menos, más. Luego ya es lo que es el tema de agua, que es caliente, no, frío Sí, y y caliente. caliente. Y luego la parte de abajo de los pies Sí, o la parte de arriba. Correcto. La parte de arriba. Aquí no. En este lado no, porque van directamente del aire de la calle. Sí. Te iban ya directamente al cristal. Un mecanismo, la verdad que muy simple. Y luego, pues bueno, por detrás un cenicero de la época, sí. muy pequeñito. Aquí un portaobjetos. ¿No? La aguanta. Bueno, es más bien de medianas dimensiones. Sí. Pero bueno, sí lo suficiente para bueno, para poner la documentación y alguna cosita. Sí. Y no Logo de Chrysler encima la guantera. Sí, logo de Chrysler, sí. Existían de la Talbot, que era Talbot y se seguía poniendo Chrysler. Sí. Una cosa muy extraña, pero bueno, es así. Sí. En la puerta tenemos alzavidrios manuales con las manetas cromadas. Luego tenemos aquí los pedales del vehículo, que es un coche de cambio automático. Esto es para abrir el capó. Sí. Es muy simple. Luego la versión diésel. Sí. Vamos a explicar, aunque no sea diésel este. Sí. Disculpa. Para la versión diésel no lo tenemos. En vez de tener la luneta térmica aquí, Sí. lleva un interruptor con un inyector. Y luego aquí, donde está esto de la altura, lleva un interruptor para una calefacción, pero de combustible. Luego arrancas el vehículo y lo tienes que parar. Sí. Y luego para parar el vehículo tiene un tirador aquí que tiras para atrás, estrangulas el motor y se para. Esto es la versión de gasoil. Sí. Era muy tractor. Sí. Pero bueno, eso es lo bonito. También tiene que haber de todo la Claro, gama. todos los modelos. Y prácticamente idéntico a este coche, menos la caja de cambio, que siempre era, si yo no recuerdo mal, se ofrecía solo en cambio de 4 velocidades. Sí. En la versión de gasóleo. En la gasolina ofrecía cambio manual pero eran muy poquitas unidades que sacaban y la mayoría eran cambios automáticos. Correcto. Atrás, como veis, Sí. hay unas plazas bastante cómodas. Este coche está diseñado realmente para 4 personas. Sí. Te cabe 5, la quinta en medio, pero veo que iría más incómoda. ¿Por qué? Porque tenemos el túnel de transmisión. ¿Lo veis ahí en la Sí. cámara? ¿Se ve? Sí. Pues ahí es el túnel de transmisión. Entonces, una quinta persona ahí, pues no iría muy cómoda. A lo No. mejor un niño tal vez, una persona Sí. que sea más pequeña o un niño, pero un adulto no creo que iría muy cómodo allí. No. Son vehículos más pensados para 4 personas que de 5. Como adelante, tienes Sí. el tirador, el bloqueador,
el levadura manual y bueno, Está muy bien conservada, ¿no? Esta unidad está retapizada. Sí. No, tiene fundas no originales, sí, porque el dueño quiere conservar las suyas originales. Sí, sí. Y optó pues para ponerle eso. Bueno, un trapo que hay ahí. Y luego hay los cinturones de seguridad. Sí, los cinturones de seguridad de la época, retráctiles, era ya un elemento muy común de la época ya en este tipo de vehículos. Creo que había una versión del 180 que lo llevaba más antiguos todavía. Sí. Y eran de esos de colgar, o sea, no eran retráctiles. Y este, bueno, en este caso, bueno, pues tiene esto. Luego, estos vehículos se utilizaban como taxi. Sí, pero la versión de gasóleo. La versión de gasoil. Y entonces llevaban tapicería de Sky. Los taxis. Muy simple, muy sí. simple. Tenemos el techo también muy bien conservado. Techo original. Techo original. Sí. Su amplitud interior, el diseño de sus cómodos asientos abatibles tapizados en terciopelo de nylon, su gruesa y mullida moqueta, su elegante panel de mandos, encuentra el detalle preferido para la comodidad de sus pasajeros. Exteriormente se distingue por un acabado de lujo, techo de vinilo, nuevos anagramas, embellecedores y lámparas de iodo de larga distancia. La unidad, en teoría, debería de tener techo de vinilo, pero este vehículo ya se lo compraron así, porque como tenía problemas de corrosión, entonces pues el antiguo dueño lo quitó el techo de vinilo y lo pintó de negro. Para mí, mi gusto personal, yo volvería a poner vinilo. Volverías a poner el vinilo, pero proteger bien la plancha, porque estas planchas se sufrían mucho de corrosión. Pero hacer un tratamiento anticorrosión y ponerle vinilo. Sí. Pero bueno, eso sé que es muy costoso. Y yo sé que la gente lo quiere hacer o no lo quiere hacer. De hecho, este coche está muy sólido. No tiene prácticamente óxido. Tiene mucho cromado, veo. Sí, es un coche, por eso le decíamos que era un coche americano-europeo. Tenía estilo americano exteriormente y gusto europeo dentro. Sí, fijaros, los paragolpes son muy americanos. Sí. Los bordes de los pilotos traseros. Exacto. Un buen maletero. El maletero no te lo enseño porque está lleno de cosas de la feria y no puedo enseñártelo. El maletero presenta un volumen de 400 decímetros cúbicos y cumple con solvencia el espacio para viajar con maletas para 5 viajeros. La matrícula va por debajo del paragolpes. Exacto. Y luego dentro del maletero está la rueda de repuesto. La rueda de repuesto está dentro del maletero. Está en este lateral. Sí. Dentro de la aleta, entre el maletero y dentro de la aleta. Encaja perfectamente. Encaja perfectamente. Luego, aquí tenemos estas piezas metálicas. Sí, en teoría esto es una pieza de aluminio, pero en su origen llevaba una imitación de vinilo. Sí. Pero el antiguo dueño lo quitó a poner el techo. Le ha quedado muy bien esta. Sí, ha quedado bastante bien. Ha quedado bastante bien. A ver, el coche no está perfecto del todo, pero la verdad que está muy bien. Es una unidad muy curiosa. Sí. Me cuesta ver unidades así. Perfecta, tan bien conservada. Llama la atención el techo negro con el rojo de la carrocería y los cromados laterales. Claro. Mucho cromado vemos aquí. Sí. Sobre todo en el lateral de las puertas, sí. En el perfil, sí. En esta parte de aquí, en el marco de las ventanillas. Exacto. En las manetas. Las manetas, incluso los bombines de puerta eran cromados. Bombines de puerta. Como mínimo acero inoxidable. Sí. Y bueno. Los verteaguas también. Los marcos esto era publicidad de la época. Sí. Esta es de inglesa, pero luego tenemos, digamos, lo que te daba el concesionario. Sí. La transmisión automática montada en los Chrysler 2000 es importada de Estados Unidos. Este es un
una reproducción de lo que te daba el concesionario Sí. de la época. Bueno, cuando comprabas un coche te daban como el libro de instrucciones, Sí. el libro de mantenimiento, y aquí pues te sellaban lo que es el concesionario. Y mira, ha sido una cosa curiosa, digo, hostia, lo voy a reproducir en cartulina y lo voy a exponer ahí, así como este, por ejemplo, es una reproducción parcial, porque no está del todo, pero ya ves que ahí está el concesionario, el sello del concesionario. Y me pareció curioso, interesante reproducirlo. No son originales, porque originales ya no se encuentran. Cuesta mucho encontrar. Pero bueno, aunque tengo papel en mi colección personal, tengo papeles originales de la Chrysler de la época, bueno, encontrados en ferias como este tipo, y incluso los que lo vendían tampoco sabían muy bien lo que tenían. En la suspensión delantera tenemos tirantes independientes, sistema McPherson con resortes helicoidales y barra estabilizadora. Los amortiguadores son telescópicos hidráulicos de doble acción. La suspensión es muy blanda, dando oscilaciones e incluso una sensación de pérdida de adherencia. Este fenómeno viene incrementado por las importantes dimensiones del coche, su distancia entre ejes de 266,5 centímetros y el peso del mismo. Todo ello, unido al eje rígido trasero, hace que el Chrysler tiende a irse de atrás en las curvas. En los bajos de la parte trasera encontramos el depósito de combustible, que tenía una capacidad para 65 litros. Chrysler España anunciaba que la suspensión trasera era un eje activo con brazos longitudinales de acoplamiento, resortes helicoidales y amortiguadores telescópicos hidráulicos de doble acción. La ausencia del freno motor de retención hace que los frenos deban trabajar más y que la distancia de frenado sean más largas que las de un coche normal. El coche medía 4,53 metros de longitud, un coche grande para el mercado de lujo europeo, que debía competir en Francia con el Renault 16 y más tarde con el 20 y el 30, con el Peugeot 504 y con el Citroën CX, y que en Europa tendría rivales de la talla como el Opel Rekord, el Ford Granada, el Fiat 132, el Rover SD o el Volvo 240. En 1975, Chrysler trasladó la producción a la planta española de Barreiros. En 1977, el coche pasó a venderse en toda Europa, salvo en Gran Bretaña, como Chrysler Simca. En Francia, el 160 se convirtió en el 1609 y su motor pasó a 90 caballos, y el 180 se llamó 1610, siguiendo de este modo la nomenclatura habitual de los Simca. El 2 litros no cambió de nombre. En 1978, la entrada en vigor del impuesto de lujo aplicado al automóvil obligó a adaptar las versiones del 180 a la normativa que incluía un nuevo tipo del 35% en lugar del 22%, sobre el precio franco fábrica a los modelos que superaban los 2 litros de cilindrada. Chrysler eliminó de la oferta el 2 litros, que sustituyó por un 180 automático, y modificó el motor Barreiros quitándole 90 centímetros cúbicos. La gama española fabricada en Villaverde estaba integrada por las versiones 180 y 2 litros. El 160 solo se fabricó para la exportación. A partir de 1976 y para atender las demandas de los taxistas, se lanzó una versión con motor diésel Barreiros de 2 litros y 65 caballos, que consumía 6,5 litros en carretera y 9 en ciudad. El conjunto del motor y la transmisión es bastante ruidoso. El salto entre marcha y marcha es acusado desde el interior, mientras que el ruido del motor en aceleración llega a ser ruidoso por encima de las 4.500 revoluciones por minuto, y quizás sea su defecto más acentuado. La prensa de la época comentaba que la estética era de los años 60 y que la estabilidad no era muy lograda. Las cualidades del vehículo era su cambio automático logrado, un confort muy bueno, unas prestaciones bastante brillantes para un automático, buena capacidad de maletero, buena capacidad del depósito de combustible y una excelente habitabilidad.